Bien, hermanos. Damos gracias. Llegamos a la palabra. Seguimos con la historia del endemoniado gadareno. Hoy la terminamos, ¿verdad? Quedó pendiente los versículos del 8 al 20. Pero como ya está bien conocida, no hace falta leer el texto porque ya se leyó todo el texto el primer domingo. Pero sí que lo que voy a hacer es, más que una predicación, es hacer reflexiones. Pero una reflexión es para que tú también reflexiones. Una reflexión es para que saques conclusiones. Y una reflexión es para que pongas en práctica el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios siempre es para nuestro bien, no para nuestra mal. O sea que todo esto es para aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? Siempre he dicho si no aplicamos, ¿verdad? El alfarero, cuando trabaja, y más cuando todavía tiene mal barro, pero el alfarero cuando trabaja, lo que pretende, ¿qué es? ¿Qué pretende el alfarero? Transformar el barro en algo hermoso. Y eso es lo que está haciendo nuestro alfarero. ¿Y cómo trabaja el Espíritu? Con la palabra. En la misma palabra dice, tu palabra es cincel. Un cincel, no importa cómo sea la piedra, que cincela. Aquí han venido nuestra hermana Roxana, a veces la he oído decir que cuando ella vino a la iglesia era como un caballo de esos alocados, ¿no? Pero ¿cómo tiene Dios que domarnos? ¿Cómo tiene Dios que domarnos? ¿Verdad? Por eso es que damos gracias a Dios por esa paciencia y porque su palabra la reflexionemos, nos apropiemos de ellos, la ponamos en práctica y seamos transformados. Es normal que un cristiano, nada más poco de convertirse, el día que un portero no te atienda bien, digas, tú no sabes con quién te estás metiendo, porque yo soy un hijo o una hija de Dios. ¿Tú eres discípulo de Jesús? Pues ahí estás, que te queda una lección pendiente, que es la humildad. ¿De acuerdo? En vez de decirle eso, voy a orar por ti, aunque sea en secreto. Que Dios te bendiga porque necesitas a Jesús. Entonces, todo eso lo va haciendo el Espíritu. Nos va dando explicaciones y nos va enseñando. Por tanto, ya os digo que más que predicación son reflexiones. La primera la voy a sacar de un versículo, el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Punto. Sal de este hombre espíritu inmundo. ¿Sabes? Ya lo repito a veces porque me decía gracias. Hay anuncios, hay anuncios que ahora en esta época no se pueden poner. Por ejemplo, en la época en que yo era niño, que todavía no existía tele, luego vino la tele, los primeros anuncios llegaba el hombre se sentaba allí en su sillón, la mujer venía corriendo, le traía las zapatillas, le traía el periódico, le traía el café. Entonces, no hace mucho lo pusieron para ridiculizar aquella época, ¿verdad? Pero uno de esos anuncios era una bebida, no sé si sigue existiendo, que se llamaba Zumosol, de una entidad que hacía de esos de frutas, ¿no? Y entonces, para decir lo bueno y sano que era ese Zumosol, sobre todo para los niños, para que le compraran vitaminas a los niños en aquella época. Yo encontré un libro de vitaminas y solo estaba A, D y E y una B. Ahora sabemos que hay muchas B. Porque, fíjate, y no hace tanto de eso. Bueno, pues había un anuncio, de los primeros anuncios que salía, era un niño, que venían otros niños allí y se metían con él. Y entonces él decía, como venga mi hermano, que es de Zumosol, que él toma Zumosol,
que Él es grande, os vais a enterar. Y en el anuncio el niño no se dio cuenta que el hermano, cual gigante, vino y se puso detrás. Y de repente todos salieron corriendo. ¿A qué viene al caso? Porque muchas veces se ponen ejemplos y pues para mí me sirve como ejemplo. ¿Quién está detrás de ti? ¿Por qué salieron corriendo esa legión de demonios? ¿Eso no te da confianza? ¿Eso no te da fe? Es una reflexión. Porque hay veces que la verdad, con nuestros temores y con nuestra forma de vida, con nuestras angustias, con nuestros, no sé, ¿cómo te diría? Pues no estamos honrando a nuestro Señor. No es el de Zumosol, es el creador del universo. ¿Verdad? Entonces, yo lo tomo como aplicación. A mí me sirve. Pero piensa, ¿por qué te amargas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te comportas muchas veces en la vida diaria donde verdaderamente el Señor se tiene que entristecer? Como si estuvieras en Él. Cuando Él te dice tantas veces, echad vuestras cargas sobre mí porque yo me preocupo de vosotros, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Tú ten en cuenta unas cosas, que hay muchas cosas que no las ves, pero ya existen. Ya existen. Son espirituales y son reales. Bien, entonces, para ir haciendo esto, por eso es que la reflexión era, tú puedes ver a Cristo detrás de ti, contigo, y estar tranquilo o tranquila, estar confiado. Nadie puede, no hay nadie, ni en el cielo de la tierra, porque el Padre no cuenta y el Espíritu tampoco, porque Dios es uno solo, pero por lo demás no hay nadie, ni el ángel más fuerte y poderoso, que los hay en rangos y en todas las cosas, no. Todos están dependiendo de Él, y Él es el que los sostiene o no los sostiene. Entonces, vemos que hay una reflexión que sigue saliendo del mismo endemoniado gadareno, de que, y lo dice, Jesús es la luz en las tinieblas. Jesús vino a este mundo de tinieblas a traer la luz, ¿verdad? El endemoniado, o sea, del endemoniado, del hombre salieron las tinieblas y entró la luz. Estamos hablando de la luz de la vida, ¿verdad? Lo dice Juan, claro, al ir meditando de cómo estaba ese hombre, las tinieblas que había dentro de él, el tormento que tenía y qué es lo que pasó en él, pues te vienen estos pensamientos. Y junto con los pensamientos vienen textos. ¿De acuerdo? Entonces, ya el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, al principio, capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En una Biblia, también muy fideligna, es católica, la Biblia de Jerusalén, dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Es más poderosa. Es más poderosa. Piensa una situación en la historia, pocas verás, ¿verdad? Humanamente, con hombres, con mujeres que han pasado, que estén en unas tinieblas tan grandes, interiores, incluso los que están muertos, pero a esto no lo podemos decir, pero Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Porque al fin y al cabo este endemoniado andaba entre los muertos, entraba en los sepulcros, y su situación era peor, porque en una situación como aquel, el enemigo te induce al suicidio y descansa. Pero hay algo, el que ya está preparado, que lo sostiene hasta que le viene precisamente las promesas de Dios, porque la promesa ya fue dada a Abraham.
la promesa que le fue dada a Abraham a través de Cristo Jesús era también para el endemoniado. Para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío, ¿verdad? Y la Biblia pues nos demuestra que esa luz viene a nuestras vidas. La luz viene y es real. Cuando dice Jesús, vosotros sois la luz, es real. Pero hay una diferencia cuando Felipe, el diácono Felipe, va a Samaria y predica a Cristo, lo dice la palabra. ¿De qué hablaba Felipe? No dice el Evangelio, dice, predicaba a Cristo. La gente se convirtió, estaban llenos de gozos, estaban convertidos. Pero había uno que verdaderamente estaba convencido, pero no convertido. Y se bautizó y no se apartaba de Felipe. Pero cuando vinieron los apóstoles, le dijeron, tú no tienes la luz dentro, todavía dentro de ti están las tinieblas. Las tinieblas se fueron y la luz entró en el endemoniado, ¿verdad? Por eso es que en aquel eunuco que iba allí, no eran las mismas tinieblas que el endemoniado, pero sí eran las tinieblas de la confusión. Pero había algo que buscaba en su corazón. Y el Señor lo sabía y le mandó a Felipe, el Espíritu Santo, vete a tal sitio. No solamente se acabó la confusión, entró la luz, y cuando entra la verdad de Cristo, tiene libertad. Todas esas cargas psicológicas, todo tiene esa libertad, y dice que entonces se fue gozoso. Y yo sé que fue a predicar a Cristo, a su reina. A lo mejor había venido de allí porque su reina lo mandó, porque era un siervo, y encima era un eunuco, una persona que podía estar a cargo de lo más importante, ¿no? Y entonces resulta que les contaría. Se parece mucho al endemoniado. ¿Por qué? Porque había sido liberado y había sido llenado del Espíritu y del gozo. Por eso es que si en la cruz nos demuestra Jesús hasta dónde nos ama, yo a una persona les tuve que decir, a mi hermana, que ya está con el Señor. Me decía a mí que Dios no la amaba. En su ignorancia se pensaba que porque no le contestara, como si es que ya no le amara. Y yo le dije, mira, Consuelo, mira a la cruz y mira a Jesús. Si tú le pidieras a Dios que te diera una demostración de lo mucho que te ama, ¿tú crees que Dios podría hacer algo superior a eso? ¿O te diría, mira, Consuelo, tú me pides que yo te lo demuestre, pero es que no hay nada mayor como yo te lo pueda demostrar? A veces en nuestra ignorancia no entendemos verdaderamente hasta dónde Dios ha hecho, ¿verdad? Por eso que en la cruz Dios nos demuestra hasta dónde nos ama, y con la historia del Gadareno también nos demuestra que sea cual sea el mayor de los pecados, sea lo que haya hecho, sea la situación peor donde pueda caer un ser humano, allí Jesús va. Jesús ama. Jesús ama, y no hay lugar oscuro ni situación en la que uno pueda haber caído donde no haya una oveja perdida que Él no vaya por ella. El enemigo quiere que tú te desvalorices, pero esta historia te demuestra que no hay ser humano que haya hecho lo que haya hecho, Jesús no haya venido a salvarle. No depende ya del Señor, ahora depende de la persona. Porque ves que en esta historia hubo un pueblo que en vez de rendirse a Jesús, le dijeron que se fuera. Y es curioso, porque lo perdieron todo. Perdieron los cerdos, perdieron a Jesús,
lo perdieron todo. Al menos se hubieran quedado con Jesús, que vale más que todos los cerdos, ¿verdad? Cuando un corderito verdaderamente se pierde, porque a veces se pierden, distraen y el rebaño continúa, ¿qué es lo que hace? Balido, ¿no? Ve, se encuentra solo. ¿Y qué hacía el endemoniado? Gritando, desesperado, ¿verdad? Pero ¿cómo cambió? Cuando, aunque sea en medio de la noche, en medio de los sepulcros, llega el Señor, tu Señor, porque ojo, uno conoce quién es su buen pastor, no a cualquiera, lo percibe dentro de sí y lo toma en brazos, deja de valir, deja de pedir socorro, deja de hablar, ha encontrado el refugio seguro, como se cantaba, ¿verdad? Allí en los brazos, ¿verdad? Entonces, Cristo, tú dirás, ¿tengo yo que ir allí a los sepulcros para que venga a recogerme en sus brazos? No. Cristo te ha tomado en sus brazos. Por mucho que tú te piensas, eres un pobre y indefenso. Y sin Jesús no somos nada. Por eso es que Cristo nos ha tomado en sus brazos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué deberíamos hacer? Lo que yo, ejemplo que os pongo, son ejemplos que conozco. El de los corderitos que están valiendo ahí. Cuando los toma el pastor, verdaderamente, dejan de valer, de decir, estoy desamparado, me siento en la soledad, estoy... No, directamente ya ellos dejan de hacer eso. Dejan de hacer eso, ¿de acuerdo? Por eso es que para mí es importante, porque ese corderito ya dejó de dar gritos, ya dejó de lastimarse, encontró a su buen pastor. ¿O no te hace pensar en ti? Que a veces andamos ahí, lo que no quiero hacer eso hago y lo que debo hacer no lo hago. Y nos lastimamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, por eso es que Cristo, si nos ha tomado en sus brazos, podemos descansar confiadamente. Esto es una realidad, yo la he experimentado. Cuando una mamá va por la calle y va con un bebé, da lo mismo que tenga 2 meses o 1 mes, que todavía ni ve bien ni nada. Pasa cualquier circunstancia y aunque no lo exprese mucho, se asusta y tiene temor y el niño empieza a llorar. Y la madre a lo mejor pasa por otro sitio donde viene según qué circunstancia y ella está en paz y el bebé está en paz. ¿Tú has visto a Jesús que se altere? ¿Tú has visto a Jesús que pierda la paz? Por tanto, reflexiona en esto. Este hombre estuvo en paz. ¿Por qué? Encontró a su buen pastor, ¿verdad? Por eso que en medio de la oscuridad podemos escuchar esa oscuridad en la que él tenía dentro. Escuchó una voz que lo amaba, una voz que reprendió a las tinieblas que había dentro, las echó fuera, ¿verdad? Ese Goel, los que ya lleváis tiempo, sabéis qué es el Goel. El Goel es ese que tiene el derecho, que viene y te rescata. Ese Goel se llama Goel o Redentor o Salvador. Ese Goel que ha venido del cielo a la tierra, de la tierra a los sepulcros. ¿Por qué? En fin, el Gadareno, ¿qué encontró en aquella playa? Al que ama su alma, al que había dejado el trono, al que aunque todo lo desecharon, lo apartaron y estaba en la soledad, hubo uno que le importaba. ¿Y qué es lo que pasó? No quería separarse de él.
encontró al amor de su vida. Encontró al que lo amaba. Por eso es que seguimos, voy a leer los versículos del 11 al 13 y os voy a decir qué título le he puesto a esos versículos. No al título. El título que le he puesto general, vamos a ver un momento, que no os lo he dicho. Te digo el título que he puesto. Jesús libera al endemoniado, borrón y cuenta nueva. No, arregla, no es como cuando tú vas a un traductor que te arregle el texto, este verbo, este artículo. No, borrón y cuenta nueva. Jesús no pierde el tiempo arreglando, hacen una nueva creación, ¿verdad? Pero bueno, yo ahora estaba en este otro texto, los versículos 11 al 13 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato, de los cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Qué título le pondríais a este? Yo le he puesto un título muy sencillo. Para ti los cerdos y para mí el hombre. Para ti los cerdos, pero para mí el hombre. Y eso es lo que expresa a mí esos textos. Me hizo gracia hasta a mí mismo. ¿Tú nunca te has reído de un pensamiento tuyo? Bueno, pues eso es lo que pasa. Vamos a seguir con el versículo 14 y 15. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. No cabe duda que todo eso serán los contornos de la ciudad de Gadara. Y sabemos que la ciudad de Gadara era una ciudad hermosa, pero era una de las 10 ciudades décimas de Decápolis, de toda aquella región, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Toda ciudad tiene muros. Y cuando viene alguien, un ejército, algo poderoso, van corriendo a alarmar. Y esto parece como si dijeran, aquí ha venido fuerte algo poderoso, dice. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y viendo a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ya hablé de esto. Por eso, ellos conocían a ese hombre. ¿Cómo era antes? Igual antes de ser poseído y endemoniado, era un pendenciero. O era una persona de muy mal testimonio. No lo sé, pero yo sé que lo que les verdaderamente les impresionó más, no solamente es el hecho de que, fíjate, todos los hombres de aquella ciudad, no hablo de las mujeres, los hombres, no podían con ese hombre endemoniado y le tenían miedo. Si todos juntos no podían con él y vino este Jesús y pudo con todos los demonios, automáticamente, si tú no has podido, todos los hombres con un hombre y este ha podido, quiere decir que si él quiere, no necesita un ejército. Su palabra es poderosa. Y les entró pánico, ¿verdad? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que vieron? ¿Al hombre que conocían o a un hombre nuevo? Su paz, su gozo, su meta, como dice el apóstol Pablo, yo tengo una meta. Todo había cambiado y se notaba. Y yo creo que eso aún los metió en más miedo. Por eso he puesto este título de Jesús, en Jesús, cuando tú vas a Él, hace un borrón y cuenta nueva. Porque no hace un parche
ahí, ¿no? Por eso que Jesús había borrado todo su pasado, María, y eso lo estoy diciendo como reflexión por si alguno se encuentra, que el enemigo le está diciendo como aquella María, tú eres una prostituta. María, y decía Simón, también se llamaba Simón, uno que lo había invitado a su casa a comer, que ni siquiera le atendió bien, y cuando esta María entra allí, con el frasco de alabastro, lo derrama, llorando, secando las lágrimas de sus pies con los pelos, con los cabellos. Y este Simón decía, si este fuera profeta, sabría. Sabría quién era esta mujer. Pero Jesús no era profeta, era más que profeta. No solo sabía, era el que había hecho una nueva creación. Y eso no lo podía ver otro. Es que tenemos que entender que Cristo es el que crea lo nuevo. En Cristo hay una nueva creación, ¿verdad? Y eso hay quienes no lo entienden. Y eso pasó con el endemoniado. Aunque todavía falta la resurrección y la venida del Espíritu. Pero no cabe duda que ahora estaba en los brazos como el corderito. Aunque todavía no había llegado ese momento, pero estaba en los brazos de Jesús. Y ya ningún demonio se metió con él. ¿Verdad? Por eso Dios hizo un borrón y cuenta nueva en su vida. Y la ha hecho en nosotros. Ahora somos una nueva creación por Él y para Él. Lo dice la palabra. Por eso es que, fijaros bien, voy a leeros 2 textos para poder ayudaros o para poder ayudar a alguno que sea nuevo, alguno que se sienta, a veces hay momentos que te sientes, nadie te quiere, te han abandonado, eres un bicho, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿no? Dice Génesis 4, del 10 al 11, y él le dijo, ¿qué has hecho a Caín? ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Te sientes? ¿Hay quien se siente maldito? Lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no lo hago. Soy un desastre en el matrimonio, como padre, como madre, como hijo. En fin, siento 1000 cosas. Pero te voy a decir una cosa, fíjate bien, porque para mí este texto, estos 2 textos que te digo, son ya muchos años que han germinado dentro de mí, han echado fruto en mi alma. Han echado fruto en mí poder ver el sol aunque no lo vea, porque sé que está. Y ese sol es Cristo. Fíjate bien que dice, maldito seas por lo que has hecho. La tierra ha abierto su boca y ha recibido la sangre. Entonces, dice Hebreos 12, 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Sabes lo que significa? Que el primer texto es bajo la ley. El pecado tiene su castigo. El pecado te maldice a ti mismo. Clama justicia. Lo que has hecho de mal, clama justicia delante del trono de Dios. Esa es la ley. Pero entonces viene Jesús y hace un nuevo pacto. Ahora no es la sangre de Abel que le dice a Caín, se la ha tragado la tierra y tú estás maldito. Ahora dice Jesús en el nuevo pacto, dice, Padre, mi sangre a cambio
La sangre de Cristo nos quita las maldiciones. Dice así, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús abrió la boca, la tierra, para tragarla. Entonces, yo os he dicho, os he plantado una imagen, porque hay que plantar buenas imágenes. Jesús en parábolas hablaba con imágenes. Los que hemos creído en Jesús, entre la ley y la gracia, entre la sangre de Caín y la sangre de Jesús, la diferencia que hay en el juicio. Cuando en el juicio es una forma de expresarse. Llega el tribunal, abre la carpeta. ¿A quién miro yo que sea muy pecador? A ver, por ejemplo, a Cecilia. ¿Quién ha dicho a mí? No, ella no lo ha dicho. ¿Quién ha dicho a mí? A ver, ¿qué carpeta hay aquí que cuando la abra está llena? Bueno, ten en cuenta que está escrita con letra invisible, que yo no lo sé, pero el Señor sí que la ve la letra invisible. Bueno, a mi mujer, que no me hace canalones ni cordero todos los días. Vale. Dios que lo sabe todo. ¿No te pondrías ya a temblar solo de pensarlo? ¿Va a abrir mi carpeta? ¿Eres consciente de lo que significa? Abre la carpeta. La sangre de Jesucristo no pone, este ha hecho esto, condenado, maldito, por esto. Alguien ha cambiado la carpeta. Es la carpeta de Jesús. Pero con mi nombre. Con mi nombre. Por eso es que cuando yo estoy meditando precisamente en esta palabra, borrón y cuenta nueva. Eso es lo que hace Jesús con aquellos que creen. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, ¿para qué me has venido? Tienes un mensaje. Dios te ha mandado que vengas porque tienes un mensaje. Y estuvo hablando y todos estaban así. Pero de repente llegó a la palabra clave. Que Jesús carga y tienes perdón de todos tus pecados. Justo ahora me estoy acordando, estando allí en Argentina, en el Instituto Bíblico donde estudiamos, vino un amigo mío de aquí de España, allí al instituto a estudiar, y se llevó un portátil. Era nuevo, pero no tenía ni idea. Y el primer día se fue allí a los jardines. Estuvo 2 horas escribiendo una carta a su familia. Todo allí. Pero cuando termina y cierra, pone, ¿quiere guardar los cambios, sí o no? ¡No! Y lo borró. Pues lo mismo hace Jesús con tus pecados. Los borró. Y luego, y venga a buscar. Dice, no, perdona, ya están desaparecidos. Porque no se llegaron a grabar. Estaban en la nube, no los guardaste. Bueno, después de derramar su alma, ¿tú qué crees que hizo? 4 palabras. He llegado bien. Y ya está. Bueno, lo que quiero deciros con esto es que, ¿verdad? Deja a Jesús que con su poder haga su obra en ti. Yo soy, como dice la canción, que es muy bonita, yo soy lo que tú dices que yo soy. Porque a veces nos decimos cosas, el enemigo nos dice cosas. Yo soy, como te he dicho algo. Para el demonio los cerdos, para mí el hombre, para mí la mujer. Es importante. Luego hay otra cosa. ¿Qué pasa cuando Jesús dice no? Yo sé de quienes se enfadan mucho cuando Jesús dice no. Pero cuando Dios dice no, es por algo. Yo a veces he puesto el ejemplo de una oración, que es hablar con Dios, ¿no?
Y en esa oración en la que vienen los hijos del trueno, los que llama Jesús, Juan y su hermano. Señor, ¿quieres que mandemos fuego que caiga del cielo a esos samaritanos y los consuma? ¿O no es una oración eso? ¿Y qué le dijo Jesús? ¡No! No sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas. No es tiempo ahora, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte, que cuando Jesús dice no, es porque Él con su sabiduría tiene otro plan. No te enfades. Si cuando oras dices, Señor, el vecino de encima, no. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué tienes que hacer con tu enemigo? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Pero orar de corazón. Orar de corazón es deseándolo. ¿Para qué te vas a enfadar con él si no conoce a Cristo? ¿Tú puedes añadir algo peor que lo que le espera? Porque muchas veces este me ha hecho esto y si pudiera me bajaba de la cruz y hacía esto. Perdona. Pero tú sabes lo que le espera sin Cristo. Tú puedes añadir más o seguir siendo amable, porque esa persona ya tiene bastante con lo que tiene si no se entrega a Cristo. Lo que tienes que hacer es más, cuando tú eres consciente de lo que le espera a tal persona, ¿cómo orarías? Si fuese tu hijo, si fuese un familiar que no quiere saber, ¿cómo orarías? Bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Por eso dice el texto, vamos a leerlo, son los últimos textos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en toda la Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Verdad? Antes decía la canción, aprende a escuchar a Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Ay, el Señor me ha dicho que me vaya, pero yo lo amo tanto que me voy a quedar aquí en la playa esperando. Porque la próxima vez que venga, a lo mejor sí me deja ir con él. ¿Qué dio más fruto? Se hubiera perdido su casa, se hubiera perdido su familia, sus amigos, el pueblo, las ciudades, la Decápolis. Necesitaba. No cabe duda que es hermoso estar con Jesús, ¿verdad? Pero la sabiduría de Jesús, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Se quedó esperando o obedeció a Jesús? Como dijo Pedro en aquella ocasión, después de estar toda una noche y no sacar ni un pez. Todo lo contrario, toda la red llena de ramaje y estaban allí, se había hasta roto el ramaje, las redes del ramaje. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, solo porquería, sueño, pero porque tú lo dices. Y se llenaron la red de peces. Hermanos, aprendamos a huir, porque su sabiduría es más alta que tu sabiduría, como los cielos de la tierra. Que somos muy rebeldes. Por eso, ¿cuánto tiempo necesitamos? Yo he conocido personas. Es que estoy preparándote. Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita uno para ir a dar testimonio? ¿Qué es lo que necesita uno? Un milagro. Teniendo un milagro que puede ocurrir en 2-3 minutos, ya te puedes ir a dar testimonio. Necesitas
ser doctorado, hacer máster. ¿No? ¿Qué necesitas? Fíjate bien que las personas que trajeron, como el endemoniado, ¿qué preparación tenían? Tenían un encuentro con Jesús, un milagro en sus vidas. ¿Qué le pasó a la samaritana? Que se creía que era verdad, que lo del agua era verdad. Dame de esa agua para que no tenga que venir más al pozo. ¿Qué experiencia tenía? Si no tenía ni buena doctrina, le pregunta, ¿de dónde viene la salvación? ¿De los judíos o de dónde? Pero esa mujer trajo a todo el pueblo a los pies de Jesús. ¿Qué preparación necesitamos, verdad? Por eso es que cada uno piense dentro de mí. ¿Qué milagros tienes tú de Jesús en tu vida? ¿Tienes suficientes para ir a dar testimonio? Claro. Yo sé que hay quien tiene milagros más fuertes. Dice, los médicos me dijeron una semana en un cáncer terminal y de esto hace 40 años. Ah, vale, de acuerdo. Qué fuerte, ¿no? Y bueno, yo lo que tengo es que yo no tengo tanto. Yo no tengo todas esas cosas, ¿verdad? Ahora yo te voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Cuál es el mayor milagro que Jesús ha hecho contigo? ¿Y qué hizo con el endemoniado? ¿Tú valoras ese milagro? Ese milagro que dice Colosenses, nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Jesús. Nos ha sacado de la eternidad sufriendo el castigo eterno. Nos ha trasladado al reino del Hijo. No sé, ¿tú has recibido ese milagro? ¿Crees en Jesús? ¿Lo has recibido? ¿Sabes que no hay mayor milagro? Ya lo he dicho muchas veces, pero porque lo leí me gustó. Y te vamos a hablar de los grandes milagros. Pero primero os voy a decir los pequeños milagros. Y empieza Jesús caminando por encima de las aguas, la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes. Esos eran los pequeños. El gran milagro es la salvación. Todos esos igual murieron a los 5 años, o a los 10, o al año siguiente. Pero hablamos de que Dios ha cambiado nuestra eternidad. Eso sí es un milagro, hermanos. Y a eso le manda. No le mando sana a los enfermos y todo. No. Vete y habla del mayor milagro que Dios ha hecho en ti. Y la gente glorificaba a Dios. Y se convirtieron. No cabe duda que no recibieron en ese momento el Espíritu Santo. Pero dice, yo os mando a recoger donde vosotros no habéis sembrado. Y eso se cumplió. Porque Jesús, aunque no era el tiempo, sembró a los samaritanos. Estaban preparados. Cuando fue Felipe estaban preparados. Sembró a la Decápolis. Cuando fueron allí estaban preparados. Porque Jesús ya había sembrado. Por eso, si tú eres un sembrador, el buen sembrador, no solamente eres eso. Tú eres un sembrador que tiene semilla. ¿Verdad? Verdaderamente eso es importante. Y tienes un milagro. El mayor de los milagros, hermanos. Todos los que estamos aquí hemos recibido el gran milagro. Todo lo demás son pequeños. Y ese es el más importante. Por eso que para Pablo era el mejor. Fíjate bien, porque estamos aquí y verdaderamente yo creo que lo tenemos escondido. ¿Cómo se tiene que sentir el Padre que nos ha regalado al Hijo por gracia, el gran milagro, y lo tenemos escondido? Porque depende de lo que tú hagas con ese milagro, demostrarás lo agradecido que estás al que te lo ha dado o la poca importancia que le das al que te lo ha dado. Por eso es que Pablo precisamente me gusta y dice,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío en primeramente y también a los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio la justicia de Dios por fe y para fe. Y entonces dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto quiero aclararlo por si alguien no lo sabe. Está bien, es correcto que el justo, ¿verdad?, demuestre su fe por la forma como vive y que la fe la demuestre en su forma de vivir. Pero el texto no dice eso. El justo tiene que vivir por fe en la palabra de Dios. Eso es verdad. Pero en el griego no tiene comas. En el Antiguo Testamento está hablando de que nadie por sus obras puede tener justicia delante de Dios, porque todos están condenados. E incluso cuando habla de Abraham o de Noé, dicen que por la fe les fue contado como justos. A Abraham no le fue contado porque él diera a su hijo por las obras, sino por la fe, porque él tuvo fe en Dios. Y le fue contado por justicia. Entonces la palabra dice, el justo por la fe, no por las obras, el justo por la fe, vivirá. Tiene la vida eterna. El justo, la justicia que es por la fe. Os leo unos textitos rápido. Dice, Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no habían venido, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! Es importante. Y dice Pablo a los Romanos 4:13, porque por la ley fue dada a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe en el juicio. Cambia tu carpeta. Pero es que ese juicio ya te ha liberado y tú pasas antes al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para juzgarte y condenarte o salvarte. Es un juicio que es de recompensas, ¿verdad? Porque no os engañéis. Aunque uno sea salvo por los pelos, no todos llevarán los mismos adornos en su vestido de novia. Lo dice la palabra y lo dice en el Apocalipsis. El vestido de novia es regalo por fe, pero los adornos son las obras que hacemos en Cristo, lo que hacemos mientras estamos en este mundo. ¿Creéis que Dios a través de Cristo puede hacer en nosotros un milagro mayor que el que ya ha hecho? No. Por eso quiero terminar con uno de mis textos preferidos. Tengo muchos, pero aunque lo repita muchas veces, lo que quiero decirte es que por si hay alguien aquí, hayas hecho lo que hayas hecho, no solamente en tu pasado, porque hay muchos que igual antes de venir han tenido una discusión de como dirían en otro país, de pelotas, nada, no sé, porque a veces puede uno decir palabras que ofenden a otros de otro país, ¿no? Ha tenido una discusión y viene aquí que de buena gana no sabe ni por qué ha venido, porque yo qué sé, no importa, es tu presente, no importa tu situación. Jesús te ama, ¿de acuerdo? Y Él está ahí contigo, pero quiere cambiarte. ¿Qué hay tormentas? Porque no hace falta que mi tormenta es mi marido, mi tormenta es mi mujer, mi tormenta es el compañero de trabajo. No, perdona. Las peores de las tormentas las tienes tú dentro. ¿Cómo luchas contra la carne que lucha contra el espíritu, que no quiere que tú te
beneficies de nada. Esas tendencias que tienes, ese no haberte despojado del viejo hombre, ese, como dice Hebreo, despojados del pecado que nos asedia y corramos, porque si no, no podemos correr. Es como una atadura que te tiene ahí, no avanzamos. El Espíritu Santo quiere, pero necesita que tú te despojes, o que tú te dejes despojar, ¿verdad? Entonces, sinceramente, hermanos, primeramente, dice Colosenses, sé que lo sabéis, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Ahora viene lo gordo. Todos los que han sido liberados tienen el ministerio del Gadareno. ¿Lo sabías? Todos los que han sido liberados tienen el ministerio del Gadareno. Por eso es que dice, lo primero, analiza tu vida. ¿Qué testimonio tienes en tu casa? Ahora cuando vayas, Señor, la verdad es que el testimonio que tengo en mi casa no es muy bueno. Ya empezamos por un problema. Pero todos los problemas tienen solución. Ve y di, Jesús, empieza a cambiarme a mí y mi testimonio. Porque ¿por dónde se empieza? ¿Por dónde le mandó que empezase? Por su casa. ¿Tu testimonio en tu casa es correcto? Hombre, mujer, hijo. Dile al Señor, Señor, haz un milagro en mí, como dice tu palabra, haz un milagro en mí, porque yo quiero empezar a dar testimonio en mi casa. Y luego de allí quiero pasar a otro sitio, porque a veces dice, mira, les mandó a los apóstoles, fíjate lo que te he dicho, todos los que han sido liberados tienen el testimonio del Gadareno. ¿Te sientes que es tu testimonio? ¿Pero qué hay que hacer? Muchos dicen, bueno, necesito mucho tiempo. Perdona, ocurrió enseguidita, ocurrió al momento. Y si tú, dice también en las cartas, porque muchos, por no haber puesto en práctica lo que aprendieron, se han olvidado. Y hay que volver a enseñarles. Si tú has perdido el primer amor, Jesús está esperando que tú quieras. Y Él te preparará, porque Él es el Todopoderoso, que además quiere que tengamos un testimonio que le glorifique. Y dice que por donde iba con su testimonio, daban gloria a Dios. Por eso es que con esta palabra termino, se nos pasó el tiempo. Damos gracias a Dios. Hermano, ya te digo, no quería predicar, quería compartir reflexiones. Que reflexiones y que te ayude el Señor, cada uno de donde esté, a trabajar más, que el Espíritu Santo dejarle. Que el Señor os bendiga, damos gracias, vamos a cantarle al Señor. Y luego os leo la bendición que tengo para hoy.